Polideportivo, tu información deportiva local. Muy buenas tardes, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo en este lunes 20 de abril, un día que tenemos marcado en la memoria, un día importante, pero como cada lunes hay que hacer un repaso a la actualidad deportiva, a lo que ha sido el fin de semana. Indudablemente había partidos, lo comentábamos el viernes, que tenían gran trascendencia. En unos casos se logró el objetivo, en otros no pudo ser, pero indudablemente había un deporte y había un partido que copaban toda la atención. Era el baloncesto. No se ganó, pero a veces hay que recurrir a ese tópico que se habla de vencedor moral, y de ello hablaremos la tarde de hoy, aunque finalmente no van a poder estar con nosotros las protagonistas por diversos motivos, y esperamos tenerlos muy pronto porque también el equipo cadete está peleando por estar en otra final, y es que el baloncesto pues sigue disfrutando del mejor año de su ya dilatada historia en nuestro municipio. Comenzamos. Y es que, aunque no podían estar hoy con nosotros las chicas, las protagonistas del equipo junior, sí tenemos con nosotros, ya estaba previsto, a nuestro colaborador Darío, al que saludamos. Darío, buenas tardes. Buenas tardes. Porque hemos tenido una jornada muy completa, y aunque en tu caso no pudiste asistir a esa finalísima porque coincidía en horario con vuestro partido, pues bueno, si te parece comenzamos hablando un poco de lo que son los números, lo que ha sido esa final. Sí. Si decimos así, a bote pronto, Infante 94, Abarán 83, casi estamos hablando de un partido con números senior, ACB, no sé, pero hay que explicarlo, ¿no? Sí, y es que en el partido llegaron a 3 prórrogas, que no es nada habitual. Era una final, era de equipos con un nivel muy parecido, y el partido de liga regular ya llegaron a una prórroga, pero obviamente 3 prórrogas no habitual, no es muy habitual. Como mínimo. Yo estuve siguiendo el partido a través de la aplicación de la federación, y los cambios fueron constantes. Un equipo se ponía por delante, cogía 4, 5, 6 puntos de ventaja, el otro remontaba, y de lo mismo, y así fue transcurriendo el partido con ese toma y daca hasta llegar al primer empate. Pero probablemente, y nos comentaba ayer Tino alguna circunstancia, que la plantilla más amplia de Infante en esa tercera prórroga pudo resultar definitiva, porque el equipo de Abarán, creo que eran 12 las jugadoras convocadas, incluida la cantidad de cadetes que juegan habitualmente, y el equipo de Infante creo que contaba con 14 o 16 jugadoras, el tope que permite el acta, y eso parece que al final estamos hablando de que en lugar de 40 fueron 55 minutos. Exactamente, sí, 55 minutos, y además el equipo de Abarán sufrió la expulsión de 3 jugadoras clave, que no pudieron disputar todos los minutos, porque ya no es que no estuvieran para la prórroga, sino es que cuando estás en el partido y llevas 2 o 3 faltas al principio, te tienes que sentar, tienes que ir continuamente haciendo cambios. Me comentaba precisamente eso, que además las jugadoras que se tuvieron que marchar por 5 personal eran todas las manejadoras de balón, las bases del equipo, y claro, eso le obligó a hacer una serie de cambios en la estructura del quinteto que había en pista, que al final incluso se logró una victoria por parte de Infante con una diferencia de puntos que no refleja lo que fue en sí el partido, porque bueno, hay que yo que he seguido mucho el baloncesto a través de televisión sobre todo, recuerdo partidos con una prórroga, incluso con 2, pero partidos con 3 prórrogas no recuerdo haber visto en ninguna ocasión. Sí, no, la verdad que no, yo tampoco. Y más en una prórroga
llegar a más de 10 puntos de ventaja no es lo común. Lo normal cuando hay una prórroga es que suelen 5, 2 puntos. Pero hubo muchos minutos en que el equipo no anotó en ese último parcial, y claro, lógicamente era el cansancio y la falta de efectivo. Pero yo lo decía antes, que puede sonar un tópico, pero yo creo que este equipo, por las condiciones que ha tenido, por la aportación de las jugadoras cadetes, por la temporada tan extraordinaria que ha hecho, merece los honores de campeón. Sí. Tiene una plantilla bastante corta, y teniendo que recurrir a cadetes, muchas de ellas de primer año, es bastante un logro llegar a la final de plata. Pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena al equipo, indudablemente. Antes o después estarán con nosotros, porque precisamente ese bloque de jugadoras cadetes se van a jugar muy pronto también la posibilidad de jugar la finalísima regional también en su categoría de plata. Si te parece, terminamos con las categorías femeninas. Precisamente en la tarde del viernes se adelantaba el partido que se disputaba en Beniel 71, Abarán 68, la primera derrota del equipo cadete, que aunque el partido se jugara antes, nos comentaba Tino también, entrenador de ambos conjuntos, que estuvo un poco marcado por el hecho de no querer darle demasiados minutos a las chicas que tenían que jugarse la final el sábado. Claro, se tuvo que hacer rotaciones para no cargar demasiado a las cadetes. Bueno, eso supone que ahora mismo el equipo tiene una victoria de ventaja sobre Marme, que es segundo. El próximo fin de semana se recibe en el pabellón del IE a Marme. Podemos catalogar el partido como una final antes de la final, porque aquí solamente el primero de cada uno de los dos grupos que hay en plata es quien se clasifica para la final, según tengo entendido. Sí. Y yo creo que a partir de ahora va a ser más fácil, porque ahora, al no tener que jugar con los juniors, doblar partido. Porque por cierto, hay que recordar que en la primera vuelta de esta segunda fase el equipo de Abarán ya ganó en el Príncipe Felipe de San Javier por 40 puntos de ventaja. Eso demuestra una cierta superioridad, aunque Marme solamente haya perdido 2 partidos también en todo lo que ha sido la liga. Sí. Que siendo un buen equipo, de momento en el único enfrentamiento ha habido una diferencia. Confiamos en que el sábado o el domingo, cuando se juegue ese partido, lo vuelvan a demostrar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es otro equipo que se merece llegar a arriba. Y en cuanto a los equipos infantiles, el equipo de segundo año perdía, Abarán 36, Molina Vázquez 62, perdía de forma clara. En cambio, el equipo de primer año, que está realizando una gran segunda fase a las órdenes de Carlos Toledo, ganaba también con claridad. Abarán 59, Sillasa 36. No sé si has tenido oportunidad de ver sobre todo el partido que se jugó en casa, porque el choque se jugaba en la tarde de ayer domingo, el infantil. No lo pude ver. Pero es un equipo que en los primeros meses de temporada iba contando por derrotas sus partidos, pero a partir de la segunda fase lo está viviendo de otra forma. Sí, y es lo que hablamos la semana anterior, es que cuando se igualan los grupos se enfrentan contra rivales del mismo nivel, pero aparte el equipo ha mejorado en sí, porque se ha enfrentado a rivales contra los que perdió en la primera fase y ha conseguido resultados mejores. En la misma situación pasamos ya a los masculinos. Está el mini mixto, que le costó mucho trabajo arrancar, pero Abarán 62, Vegastri 35, victoria también en el pabellón del IE, de los más pequeños, que también yo creo que eso a nivel de club da mucha seguridad, ¿no? Que desde esas categorías, tanto el infantil femenino como el mini mixto, estén compitiendo con esa facilidad de poder ganar partidos, porque que un equipo de mini haga 62 puntos también es reseñable, ¿no? Sí. Al final son las bases de la estructura del club, porque si no, de aquí a unos años, cuando se vayan los seniors, se queda el equipo cojo, y eso te da como una seguridad para que sabes que en los años que vienen va a seguir el club, el equipo. Sabiendo que es muy difícil tener esos 8 equipos, pues quizás sea uno de los objetivos de cara a la próxima temporada, mantenerlo o incluso poder superarlo. El infantil masculino también en un gran momento de forma, vencía en su visita al Romeral, Molina Huelves 33, Abarán 73, CAO,
Sí. El último parcial ya no fue necesario. Otro equipo que va mejorando partido a partido. Y en el partido de tercera división, jugado en Cejín, Vegastri 62, Abarán 58. Me he detenido un poco mirando la clasificación, y en esta segunda fase, precisamente el equipo de Cejín es líder. Y se pierde por 4 puntos. Eso quiere decir que falta un pequeño empujón. Claro, en esta segunda fase se están siendo los partidos más igualados, a pesar de que considero que el sábado no se jugó del todo bien, o como nos hubiera gustado jugar, sobre todo en la primera parte. Nos estamos quedando siempre a 4 puntos, 5 puntos, y es cuestión de tiempo de que consigamos la primera victoria. A veces las dinámicas son determinantes, y cuando un equipo está en racha positiva, cuando tiene que decidir una última jugada, se decide de forma positiva, y a veces los nervios, cuando yo he visto, por ejemplo, algún partido de los juniors, de los que vamos a hablar ahora también, y se han perdido por decisiones puntuales en momentos muy cruciales del partido. Sí. Al final la falta de experiencia, ¿no? De experiencia, sí. Y los nervios también juegan una mala pasada, no solo a estas edades, a cualquiera. El Junior comentaba antes fuera de micrófono que tenía que jugar el partido de vuelta también frente al equipo de Cejín, Sí. Y en esta fase clasificatoria, la última del campeonato, se ganó en la ida, ya lo comentábamos la semana pasada, de forma holgada, y finalmente el equipo cejinero pues alegó que tenía muy pocos jugadores disponibles. Finalmente no se presentó. Suponemos que el comité de competición dictaminará que el partido está finalizado con victoria del equipo de Abarán, porque al fin de cuentas tampoco se jugaban demasiado. No, simplemente la 11ª posición global en plata, que nos puede dar la opción de que a la próxima temporada, si faltan plazas, tener más opciones de permanecer en plata. Por supuesto, eso parece a veces que no es importante, pero incluso lo hablábamos el año pasado y el anterior en balonmano respecto a la primera división, a una categoría nacional, y aunque parezca que en ese caso son 2 los equipos que descienden, pero el penúltimo parece de perogrullo, pero lo tiene mucho más sencillo en caso de que quede alguna plaza libre. En fin, el balance general de la temporada, ya hemos hablado en alguna otra ocasión un poco de que el equipo, el club, que está funcionando. Hoy veíamos también en redes que hay un convenio de colaboración con Naraba para los chicos más jóvenes, importante, que Naraba, que mueve muchos chavales muy jóvenes que no tienen todavía decidido cuál es su deporte, que al menos prueben. Yo siempre lo pido desde aquí, no solo por el baloncesto, por el balonmano, por el atletismo. Al fútbol van prácticamente todos, pero que esos chavales de 7, 8, 9 años, quizás es bueno que se prueben en otros deportes, porque quizá encuentren el deporte que más les gusta, y porque quizá pues una cosa tan sencilla como aprender a botar bien el balón, como se hace en baloncesto, le pueda venir también bien en otra, si decide después hacer otro deporte o continuar en otro deporte. Sí. No sé cómo lo ves. ¿Tú has sido siempre de baloncesto? He jugado también un año al fútbol, pero sí, de pequeño empecé con el baloncesto y mi deporte. Y así donde te has visto más integrado, ¿no? Sí. Lo tuyo. Mi deporte baloncesto. Bueno, entonces para el próximo fin de semana he visto que hay un calendario muy completo. El equipo senior vuelve a jugar en casa, creo. Sí, el de fin de semana sí, pero tenemos entre semana un partido aplazado en Santomera. El partido que se aplazó en Santomera. Bueno, pues vamos a ver si llega esa primera victoria. Y por supuesto, el plato fuerte del fin de semana, en el que antes hablábamos del cadete femenino, no sabemos todavía el horario, ya lo comunicaremos el viernes, pero un partido en el que el apoyo de la afición también va a ser importante, y sobre todo que las chicas, las que han estado hablando, que limpien la mente, que olviden un poco el partido del sábado en el Palmar, y que se centren sobre todo en ese partido y en disputar otra final, lo que creo que es un hito, llegar a 2 finales en una misma temporada y prácticamente con el mismo bloque, creo que es importante. Sí, sí. Bueno, Darío, pues hoy has tenido que sustituir incluso la presencia de tus compañeras del equipo junior. Seguimos confiando en que te sientas bien con nosotros y que bueno, la próxima semana vamos a ver cómo está la cuestión de horario, y contamos otra vez con un resumen de nuestro colaborador para conocer un poquito mejor cómo ha ido la jornada del baloncesto. Muchas gracias. Pues nada, a ti y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina.
Cambiamos de deporte ahora para hablar de fútbol, porque precisamente era la otra modalidad en la que había partidos más trascendentes, sobre todo los de los equipos seniors, los de nuestros dos primeros representantes, Cal y Arena, indudablemente. En territorial preferente, Alhama 2, Abarán 0, una nueva derrota a domicilio y prácticamente adiós al playoff. Es cierto que quedan 4 partidos a disputar, 12 puntos en juego, pero cada día es más complicado porque actualmente el sexto clasificado tiene 52 puntos, el Abarán es 10º y tiene 44, hay 8 puntos sobre 12, y es más, el propio equipo que ayer vencía al Abarán, el Alhama, le ha superado en la tabla clasificatoria, tiene igualado el golaveraje particular y por tanto pues una dificultad más para poder llegar. Auténtico milagro tendría que ser que todos fallaran y el Abarán pudiera hacer los 12 puntos en juego. Personalmente, insisto, creo que mi resumen del partido es decir adiós al playoff en una temporada marcada por la cantidad de cambios a lo largo de la competición en la plantilla, por muchos jugadores que han pasado de forma testimonial porque no han influido prácticamente nada, y posiblemente el próximo viernes hagamos ya un balance de cuál ha sido la participación de esos jugadores o cuáles han sido esos jugadores a los que la afición prácticamente ni les ha dado tiempo a conocer. Ayer el Abarán jugó con Buba Cámara en portería, Cosme y Herrera en los laterales, con Parra y Fede en el eje de la zaga, Moja y Mata por delante. Desconocemos si en algún momento Parra y Moja intercambiarían sus puestos. Fode e Iván en bandas, Fran Barberá en la media punta y Vladi en el eje del ataque. Prácticamente, pues el 11 titular que puede considerarse tipo en estas últimas fechas, quizá con el cambio de Caguán en defensa, que no fue titular. Precisamente en el minuto 66 se produjeron los primeros cambios. El marcador era todavía de 0-0, se retiraban Cosme y Vladi, el delantero centro, y le sustituían Buba Cámara y Rafa, intentando darle mayor mordiente de ataque, pero solo 4 minutos después, en el minuto 70, marcaba el equipo del Alhama, y 5 minutos más tarde Anderson, el jugador más peligroso del equipo, hacía el 2-0, que prácticamente suponía una losa insalvable para el conjunto de Mapeca. Se hicieron el resto de cambios. En el minuto 80 los 3, Caguán, del que hablábamos, sustituía a Fede, Cheluís a Moja y Oqueque a Fran Barberá. Era refrescar un poco el equipo, jugadores de una misma posición, pero en fin, con un 2-0 y 10 minutos por delante, muy difícil poder remontar un partido en el que el Abarán vio hasta 6 tarjetas amarillas, y lo más llamativo de todo es que hasta 3 las vieron en el banquillo. La primera llegó precisamente para el meta suplente Adrián Soriano en el minuto 26, en el 27 la veía Moja. Posteriormente, en la segunda parte, en el 59, dos nuevos integrantes del banquillo, Ismael y el delegado Alejandro, también eran amonestados por el árbitro, por el señor Alejandro Torre Muñoz. Y finalmente, en el minuto 76, Iván veía la cartulina amarilla, que suponemos que después de haber cumplido un partido de sanción hace pocas jornadas, pues no influirá para nada para las 4 jornadas que restan para finalizar la liga. Indudablemente, un auténtico golpe bajo para los intereses del Abarán. Quedan 4 partidos por delante, pero, vuelvo a insistir, salvo milagro, adiós playoff. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. Y es que el partido de ayer, que cerraba jornada, el que jugaba el Abarán en el José Soriano Kubala, en el campo de Alhama, era importantísimo porque, como ya dijimos el viernes, el Abarán no podía permitirse perder. Pero es que el resto de resultados, había habido varios que ya se conocían, que favorecían de forma notoria y notable los intereses del equipo de las Colonias en su lucha por ese playoff. Recordamos esos resultados. Lorquí 1, Los Garres 0. El Lorquí, Los Garres, equipo que está en la zona de promoción. Bullense 0, Ciudad de Murcia 2. San Javier 3, Lorca B 1. Algezares 0, Ciudad de Calasparra 0, el Calasparra también en zona de promoción. Deportivo Murcia 4, Archena 4. Nuestro paisano Nico volvió a marcar los tantos, pero esta vez no sirvieron para anotarse la victoria. Un empate que sabía a poco en el campo de uno de los equipos que están en la zona baja, pero finalmente pues un punto más que suma el equipo de Ico. Beniel 2, Bullas Deportivo 1, sin duda la gran sorpresa de la jornada. El Beniel
está fuera de las posiciones de descenso, era uno de los víctimas propiciatorias, pero el Bullas, que era líder, perdió esa condición tras su derrota en el Portu. Alcantarilla 3, Lumbrera 1, era duelo directo de dos equipos de dos gallitos, Alcantarilla en ascenso directo, Lumbrera en promoción, y era una nueva ocasión. Y el Algar 2, el Real 1, con muchos apuros ganó el equipo del Real, que sigue estando en la línea que marca esa promoción. Actualmente, después de 30 jornadas, insisto, quedan 4 para el final, 12 puntos por tanto en juego. Alcantarilla líder 61, segundo Bullas Deportivo con 59, lograrían el ascenso directo. San Javier es tercero con 58, Calasparra 56, Los Garres 55, el Algar 52. Ahí está la línea. Séptimo, muy cercano, Lumbreras 51. Alhama sube a la octava plaza con 46. También el Archena suma 46 y es noveno. El Abarán desciende una posición, es décimo con 44. Lorca B 41, Lorquí 39, el Deportivo Murcia suma 35, 34 para el Algeciras, y los que luchan por la permanencia, Beniel, que suma 24, estaría fuera del descenso, descenderían Bullense con 20, Ciudad de Murcia con 19, el Real con 11. Polideportivo. Tu información deportiva local. Mientras, en Primera Autonómica, en un partido muy sufrido, el Club Deportivo Hoya del Campo lograba una victoria que puede ser crucial. Club Deportivo Hoya del Campo 3, Independiente de Ceutí 2. Y es que las cosas se pusieron tan difíciles que en el minuto 41 el Ceutí hacía el 0-2. Antes había marcado en el minuto 26. Al borde del descanso, gol de los denominados psicológicos, de un hombre que se está convirtiendo en esencial en la parcela goleadora en la recta final de temporada, tomando el relevo de otros. Concretamente, Jorge Saurín, Gatico. En el minuto 58, ya metidos en la segunda parte, gol en propia meta del equipo de Ceutí para empatar el partido, y en el 79, de nuevo, el primero de falta, el segundo desde el punto de penalti, Jorge Gatico hacía el 3-2 que resultaría definitivo. Indudablemente una victoria de mucho mérito en un partido que se complicó quizá en exceso. He de reconocer que en la tarde de ayer no pude asistir al partido como habitualmente me gusta hacer en el Chinarral, pero los números están claros. Un partido que va 0-2 cuando está llegando al descanso, ganarlo, aunque sea ante uno de los colistas, es una auténtica inyección de moral. Y más si el resto de marcadores te acompañan. Porque hoy, como veremos, la Hoya vuelve a ser líder de la categoría. Y también en esta competición quedan 4 partidos por delante, quedan 4 finales, quedan 12 puntos por disputar, pero hoy lo vemos mucho más verde, nunca mejor dicho, que la pasada semana. Al final, en el Chinarral, Club Deportivo Hoya del Campo 3, Independiente de Ceutí 2. Polideportivo. Tu información deportiva local. Nos queda un dato importante de este partido, indudablemente, además de los goles, comentar quién fueron los protagonistas. David Fernández estuvo en portería, con Dani, Pepino, David Cano y Pedro, que al no haber lateral izquierdo tuvo que ocupar esa posición. Yago, Torrano, Jorge, Gatico, Panadero y Omar. 4 cambios realizó el míster. En el descanso, Ilie sustituía a Jorge Camacho. En el minuto 75, de nuevo, Javi Hielo jugó unos minutos en sustitución de Yago. En el 86, Sergio suplía a Omar. Era tiempo de que no pasara absolutamente nada. Y en el 89, Aitor Titos, el chaval del equipo juvenil, sustituía a Panadero. Indudablemente esos fueron los protagonistas de un partido que coloca al equipo de la Hoya de nuevo como líder, porque los resultados fueron Esparragal 0, Cieza B 0. Lo comentábamos el viernes que podía ser un partido difícil en un campo muy complicado. Jumilla 3, Alcantarilla B 0. Ha reaccionado quizá demasiado tarde el Jumilla. Calasparra B3, el Palmar B1, Cejín 1, el Puntal 1. Tampoco pudo ganar el Puntal en la cancha del Cejín, en el Armarjal. Un campo muy, muy complicado. Cabeza de Torres 0, Blanca San Roque 2, Alto Real 0, Beniaján 4, Cotillas 1, La Copa 2 y ya el comentado Club Deportivo Hoya del Campo 3, Independiente de Ceutí 2. En la tabla clasificatoria, que es lo esencial, primer clasificado sería ascenso directo, Club Deportivo Hoya del Campo 58 puntos. Segundo, Cieza B con 57, jugaría promoción de ascenso. Tercero, el Puntal con 54.
Importantísimo que a día de hoy, a 4 jornadas, el equipo de La Hoya tenga 4 puntos de ventaja sobre el puntal, porque como ya hemos dicho en varias ocasiones, dentro de 3 jornadas, en la penúltima ha de rendir visita a las canteras, y el llegar, si puede, con esos 4 puntos de ventaja, incluso ampliándola, pero al menos esos 4 puntos de ventaja para que el partido no sea trascendental, pues sería un auténtico impulso para las posibilidades del equipo de La Hoya. Y como decíamos, el Jumilla se ha situado cuarto con 52, está a solo 2 del puntal, podría darle alcance, pero a 5 del Cieza, habiendo 12 de por medio, pues parece bastante complicado, aunque todavía hay puntos para jugarlo. Por cierto, hablando del filial del Cieza, tenemos que dar desde aquí la enhorabuena al Club Deportivo Cieza, al equipo que preside Antonio Díaz Quevedo, que entre otros fuera jugador también de la Abarán en tercera división, como presidente del club, a toda la afición, porque ayer se confirmaba el ascenso del equipo de Espartero a segunda federación. El pasado sábado, con un llenazo histórico, el equipo no podía pasar del empate ante el Cartagena B, incluso disponiendo de un penalti en la recta final que le podía haber dado el ascenso directo, pero lo que son las cosas del fútbol. Ayer domingo, su máximo rival, el Real Murcia Imperial, visitaba el Morao en Caravaca, tampoco pudo pasar del empate y por tanto se consuma el ascenso del Cieza a segunda federación, después de 3 temporadas buscando ese salto bajo el auspicio del Mago Pop, que sin duda está haciendo auténtica magia en el equipo de la Arboleja. Insisto, vaya desde aquí nuestra enhorabuena y ya saben, la próxima temporada en la Arboleja, fútbol de segunda federación. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. Quien también dio el do de pecho fue el equipo sub-23, que ganaba a domicilio su última salida de la temporada en Las Tejeras, Los Garres 1, Abarán Promesas 2. Con este triunfo, el equipo de Carpena se asegura la 4ª plaza a falta de una jornada para la finalización del campeonato. Y en cuanto a la base, tenemos La Hoya del Campo, una jornada bastante pobre, con solo 2 victorias, una de ellas la del equipo juvenil, la más amplia. Hoya del Campo 8, Escuela de Fútbol de Molina 2, algo que parece impropio ya en esa categoría. En Autonómica Cadete, en cambio, pintaron bastos de nuevo, Alsena 4, Hoya del Campo 0, y en primera infantil, Hoya del Campo 2, Alto Real 3, en un partido muy igualado en el que probablemente podía haber puntuado el equipo local. También derrota por la mínima en segunda Levín, Blanca 6, Hoya del Campo 5, e igualmente en tercera Levín, Hoya del Campo 3, Alto Real de 5. La otra victoria en el equipo que mejor temporada está haciendo de las bases, el tercera Benjamín, segundo clasificado, Alto Real A 1, Hoya del Campo 2, victoria importante. Y en féminas, en la semana que descansaba el equipo alevín, el cadete lograba empatar a domicilio, Lorquí 2, Hoya del Campo 2, mientras que el infantil no podía con el Ciclón del Calasparra, que está por encima de él en la tabla clasificatoria, pero una temporada espléndida del equipo que dirige David. Calasparra 6, Hoya del Campo 2. En lo que se refiere al Abarán Club de Fútbol, solamente jugaba el juvenil, descansaba el infantil, y lo hizo también al igual que sus compañeros de La Hoya, ganando de forma rotunda. Abarán 5, Archena 0. Y en cuanto al Promesa, 2 victorias y 2 derrotas. Las 2 victorias se producían en casa en la matinal del sábado. El Alevín ganaba a Abarán 3, Abarán Promesas 3, Ceutí Fútbol Club 1, un partido en el que pudo incluso ampliar su ventaja. En esa misma hora, en ese mismo día, jugaba el tercer Alevín en el Joaquín Sánchez, perdiendo por la mínima, Bosco B 5, Abarán Promesas 4. El tercera Benjamín, el líder indiscutible, auténtica pisonadora, Abarán Promesas 11, Atlético Torreño 0, una semana más cerca de proclamarse campeones, un equipo que recordamos lo ha ganado todo en lo que va de temporada, mientras que el infantil femenino se vio superado por un rival técnica, táctica y físicamente superior. Abarán Promesas 1, Caravaca 12. Fue una jornada en la que hubo un poco de todo, no hubo demasiadas victorias, pero sí alguna muy importante. Polideportivo, tu información deportiva local.
Nos queda por comentar la actualidad del balonmano, que ha vivido una jornada excesivamente tranquila después de lo que han sido las anteriores, sobre todo el subidón de la pasada semana con el equipo senior femenino proclamándose campeón. Se ponía el punto final a la segunda división masculina con el partido que se jugaba el sábado y que quedaba con un marcador demasiado abultado. A Asociación Abarranera 25, Heliocroca 37, demasiados goles encajados en un equipo que tenía alguna baja, en el que Cristian Martínez Pachón con 7 goles y Rafa Pérez con 6 fueron los máximos anotadores. Un equipo en el que solamente hubo 3 exclusiones, lo que indica un poco la falta de contundencia, mientras que tampoco es que hubiera demasiadas en el equipo lorquino, 3 más una descalificación. Pero bueno, no creo que fuera un partido complicado tampoco para el arbitraje, ya que desde el principio abrió brecha en el marcador el equipo lorquino, que está por debajo del de Abarán en la tabla clasificatoria, llegando al descanso con un claro 11-17, y en la segunda parte, pues la verdad es que encajar 20 goles es sinónimo de perder el partido. Por fin ha terminado la temporada, una temporada de muchos cambios, de muchos vaivenes, de adaptación de nuevo a la realidad, y los marcadores no hubo sorpresas. Maristas 27, Loma Roldán 35, Bullense 33, Ademur 28, el equipo de Bulla hizo los deberes ganando al líder, Cartagena 38, Ucambe 31, pero Cieza 19, Puerto Lumbreras 35, con lo que el equipo lumbrerense pues se clasifica para el playoff. El Abarranera 25, Heliocroca 37 y descansaron Jumilla y San Lorenzo. Clasificados para playoff: líder, campeón de la liga regular, Ademur 38 puntos. Segundo, Jumilla, el equipo de Eduard Culesot, también 38 puntos. Tercero, San Lorenzo 32. Cuarto, Puerto Lumbreras 32. Esos 4, dentro de una semana, se disputarán el título regional, suponemos que en la cancha de Maristas, en el colegio de la Fuensanta. Bullense ha quedado quinto a un punto de los dos que están por delante, 31 puntos para los de Bulla, indudablemente importante para ellos. 19 han sumado Cartagena y Asociación Abarranera, 16 Maristas, Heliocroca 14, 12 puntos para Ucambe, 11 ha sumado Lomas Roldán, un decimosegundo y último el equipo de Cieza con 2 puntos, aunque bueno, pues importante haber logrado la primera victoria senior después de llegar a esta categoría, después de tantos años sin que haya hermanos senior en la vecina localidad de Cieza. Con ello se pone el punto y final. No sabemos si habrá copa, esperamos acontecimientos. En juveniles también derrota por un resultado muy parecido, Abarranera 28, Heliocroca 37, pero qué diferencia afortunadamente respecto a las temporadas anteriores. Y en infantiles, en un choque bastante disputado, finalmente derrota en la visita al Internúcleo. Puerto Lumbreras 29, Abarranera 23, siguen disputando la copa, siguen con posibilidades de mejorar clasificación. En categoría femenina descansaban cadete e infantil, ya han terminado los dos equipos mayores, solamente jugaba el Alevín, lo hacía en la matinal de domingo y lo hacía ganando a domicilio en el Agustín Muñoz. Águilas 21, Abarranera 28, una competición que está a punto de finalizar, e indudablemente de los equipos, como hablábamos antes respecto al baloncesto, que más ha crecido en lo que va de temporada. Le costó trabajo entrar en competición, además son muchísimas las chicas que están en ese equipo, inscritas en este equipo alevín, que esperamos que sea sin duda la simiente del futuro, porque desde pequeñito se hace el arbolito, permítanme ese dicho tan popular. Nosotros aquí vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la tarde de hoy, confiando como siempre que haya sido de su agrado y recordándoles que el próximo viernes, porque tenemos enseguida una nueva jornada donde de nuevo habrá muchas cosas en juego. Gracias por su atención, feliz semana y hasta el viernes.